aprovechando que estás en Atlético, ¿habéis tenido alguna oportunidad de integrar o alguna experiencia en algún club de fútbol o así? Sí, de Este hecho, tipo de sistema, porque a lo mejor en empresa yo sí lo veo un poco aplicable, pero a lo mejor en un club de fútbol lo veo, no sé, un poco complicado. sí, en el Athletic concretamente hicimos una propuesta que bueno, ha estado un año ahí dando vueltas y al final no se ha visto como prioritaria, y la verdad que era un tema, no personalmente yo porque esté aquí, pero realmente eso, si iría cualquiera a intentar hacer eso en el Athletic, pues yo creo que vamos, que sería esencial, porque tenía que ver con una propuesta que tenía que ver más o menos lo que os he explicado de la metodología, de los grupos de trabajo y tal, se mantenía, pero el objetivo final, digamos, que el diagnóstico, esa reflexión que se hacía previamente y que se había hecho con todos los grupos que antes os he puesto por aquí, pues tenía que ver con potenciar los valores de la cantera, de chavales de la cantera. Entonces, ¿de qué se trataba? Era hay una serie de chavales que están en diferentes equipos, ¿no?, de la cantera, desde pues, normalmente el Cristal, por ejemplo, el primer equipo, y luego pues está el Bilbao Athletic, Baskonia, División de Honor Juvenil y llegan al final, digamos que son los más próximos al primer equipo. La propuesta que era, pues era, aquí hay una serie de jugadores en cada equipo que lo que es la dirección del Lezama, los técnicos que están en el Lezama, pues constantemente están haciendo pues, un seguimiento, están trabajando con esos chavales para que puedan algún día llegar al primer equipo en toda la tecnología, en toda técnica, preparación física, táctica, todo, ¿no? Pero, por ejemplo, los valores pues no es una cosa que se trabaje. Athletic tiene una carta de valores que seguramente alguno la conozcáis, que tiene que ver mucho con la filosofía y demás. Y en este caso, lo que se trataba era decir, bueno, si aquí hay una serie de valores identificados o marcados por ese compromiso, sacrificio, tal, y es una carta de los 10 o 15 valores, ¿no? Dices, si aquí estos técnicos ya tienen en cada equipo unos cuantos jugadores identificados con muchas posibilidades de poder llegar en el futuro al primer equipo, pues qué mejor que trabajar estos valores que tiene el Athletic en su carta de valores con esos chavales por medio de un equipo. Si hay 5 en cada equipo, pues montando un equipo de 20 personas, 20 chavales, a los cuales se les mediría un pequeño diagnóstico sobre cómo están en este tema, o sea, qué valores realmente tienen y cuáles deberían de trabajar para que en el futuro, si tienen la suerte de llegar al primer equipo, pues esos valores estén trabajados. Y eso para un equipo, para un club como el Athletic, dices en otro equipo, bueno, que los chavales, un Atlético de Madrid, por ejemplo, un Madrid o un Valencia, pues chavales de la cantera que vienen al primer equipo, es muy complicado. Pero si aparte de llegar al primer equipo, encima llegan por los valores que el club tiene en su carta de valores trabajados, pues ya para ese club es un potencial bueno, nosotros por eso creíamos que esto era una idea muy buena y que bueno, hemos dicho, independientemente de que fuéramos nosotros pues que se debería hacer. Por ejemplo, es uno de los ejemplos que no ha salido adelante esta propuesta, pero yo sigo pensando que es algo que se debería de hacer, porque a su vez esta gente que está trabajando en este equipo parte va subiendo, al siguiente pasa en este equipo, pasa en otro equipo, entonces aquí está el corte más difícil. Es posible que hayan pasado por todos y
quieres trabajar esos valores y gane el primer equipo, pues estás hablando ya de personas con unos valores estás hablando de personas con unos valores fútbol, que es lo que hoy en día está pasando en la mayoría de los clubes y en el nuestro, aunque parezca mentira y haya mucha parafernalia entre comillas cara hacia afuera, pero dentro es lo que está pasando. Y bueno, pues eso es un poco